Evangelio de hoy domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28b al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la transfiguración en el Evangelio de San Lucas nos ofrece una de las revelaciones más impactantes de la divinidad de Cristo. Nos muestra a Jesús en su representación gloria, conversando con Moisés y Elías, dos figuras fundamentales del Antiguo Testamento, quienes la ley y los profetas. Esta manifestación sobrenatural no solo es un anticipo de la resurrección, sino también una confirmación de que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de este momento sublime, aunque su comprensión fue limitada en ese instante. Es un recordatorio de que, en nuestra vida de fe, muchas veces experimentamos la grandeza de Dios, sin entender plenamente su significado. Y solo con el tiempo, a través de la oración y la reflexión, logramos captar su profundidad. Jesús subió al monte a orar, y este detalle no es casual. La oración es el espacio donde se da la comunión más profunda con Dios. En la Sagrada Escritura, la montaña simboliza el lugar del encuentro con el Señor, donde lo humano y lo divino convergen. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Elías escuchó la voz de Dios en el Horeb, y ahora Jesús, en este monte, se transfigura mientras ora. Este pasaje nos enseña que la verdadera transformación del corazón ocurre cuando entramos en un diálogo íntimo con Dios. Sin la oración, nuestra vida espiritual se debilita. Nos volvemos incapaces de percibir la presencia divina, y nos perdemos en el ruido del mundo. El rostro de Jesús resplandeció, y sus vestiduras se volvieron blancas y brillantes, un signo de su gloria divina. Este detalle no es meramente simbólico, sino que es una revelación real de la naturaleza de Cristo. A menudo, vemos a Jesús en su humanidad, sufriendo, caminando entre la gente, enseñando y sanando. Pero en la transfiguración se nos recuerda su divinidad. Nos muestra que, aunque Él se hizo hombre, sigue siendo Dios. Es un misterio que nos desafía a creer más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. En nuestra propia vida,
A veces solo vemos el sufrimiento o los desafíos. Pero la transfiguración nos recuerda que hay una realidad más grande. La gloria que Dios tiene preparada para quienes le son fieles. Pedro, en su entusiasmo, propone hacer 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. Este deseo de quedarse en la gloria sin enfrentar la realidad es una tendencia humana natural. Queremos retener los momentos de paz y alegría, evitando el sacrificio y el esfuerzo. Sin embargo, la fe no es un refugio para huir del mundo, sino una fortaleza para enfrentarlo con valentía. Jesús no permite que sus discípulos se queden allí, porque su misión aún no ha terminado. Nosotros tampoco podemos quedarnos en la comodidad de nuestra fe, sin llevarla a la acción. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos la luz de Cristo a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. La nube que los cubrió y la voz del Padre que proclamó: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Es una escena que recuerda el momento del bautismo de Jesús. Aquí, sin embargo, la declaración está dirigida a los discípulos, enfatizando la necesidad de escuchar a Cristo por encima de todas las cosas. En un mundo lleno de ruido y distracciones, donde tantas voces compiten por nuestra atención, debemos preguntarnos si realmente estamos escuchando a Jesús. Su palabra nos guía hacia la verdad, pero muchas veces preferimos seguir nuestros propios caminos, o lo que el mundo nos ofrece. La clave de la vida cristiana está en escuchar y obedecer a Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Después de esta visión gloriosa, los discípulos se encontraron solo con Jesús. Moisés y Elías desaparecen, porque todo lo que representaban la ley y los profetas se cumplen en Cristo. Esto nos enseña que nuestra fe no se fundamenta en normas externas o en señales espectaculares, sino en la persona de Jesús. Él es el centro de todo, y nuestra vida debe girar en torno a Él. A veces buscamos respuestas en muchas partes, en filosofías humanas o en nuestras propias interpretaciones. Pero la única respuesta verdadera está en Cristo. Si queremos encontrar el sentido de nuestra vida, debemos fijar nuestra mirada en Él y seguirlo sin titubeos. La transfiguración también es un recordatorio de la esperanza cristiana. Nos muestra que la cruz no es el final, sino el camino hacia la gloria. Jesús sabía que su pasión y muerte estaban próximas, y con esta experiencia preparó a sus discípulos para que comprendieran que el sufrimiento tenía un propósito mayor. Nosotros también pasamos por momentos de dolor y prueba, pero si nos mantenemos fieles a Dios, experimentaremos su victoria. La vida cristiana no es fácil, pero la promesa de la resurrección nos da la fortaleza para seguir adelante. Cada sacrificio ofrecido con amor nos acerca más a la gloria de Dios. El silencio de los discípulos al descender del monte es significativo. No comprendieron plenamente lo que habían visto, pero guardaron la experiencia en su corazón. Muchas veces, Dios obra en nuestra vida de maneras que no entendemos en el momento, pero con el tiempo, su propósito se hace claro. La fe requiere paciencia y confianza, sabiendo que Dios nos guía, incluso cuando no vemos el camino con claridad. La transfiguración nos enseña a confiar en el plan de Dios, aunque no siempre lo comprendamos en su totalidad. Este pasaje también nos habla del poder transformador de la gracia.
Jesús no solo se transfiguró exteriormente, sino que también reveló su esencia divina. Nosotros, al acercarnos a Dios, también experimentamos una transformación interior. Cuando dejamos que su amor actúe en nosotros, nos convertimos en reflejos de su luz. Nuestra forma de ser cambia. Nuestros pensamientos se renuevan. Y nuestra vida adquiere un nuevo sentido. No se trata solo de cumplir reglas religiosas, sino de dejarnos moldear por Dios, hasta ser imagen viva de su amor en el mundo. La transfiguración nos invita a buscar momentos de encuentro profundo con Dios. Así como Jesús subió al monte para orar, nosotros también necesitamos apartarnos del bullicio del día a día, para estar a solas con Él. No podemos vivir una fe superficial basada solo en costumbres externas. Necesitamos tiempos de oración, de silencio, de reflexión, donde podamos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Solo así podremos ser fortalecidos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. A la luz de este pasaje, podemos preguntarnos: ¿estamos buscando la gloria de Dios en nuestra vida? ¿O nos conformamos con lo pasajero? ¿Nos dejamos transformar por su gracia? ¿O seguimos aferrados a nuestras propias ideas y deseos? ¿Estamos dispuestos a bajar de la montaña y llevar su luz al mundo? La transfiguración nos desafía a vivir una fe auténtica, comprometida y llena de esperanza. No es solo un evento del pasado, sino una invitación para que también nosotros experimentemos la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. La transfiguración de Jesús no solo fue un evento para sus discípulos, sino también un mensaje para toda la humanidad. En este acontecimiento, Dios reveló su plan de salvación y mostró que la gloria divina es el destino final de aquellos que permanecen fieles a su voluntad. Sin embargo, la experiencia de la transfiguración también nos recuerda que el camino hacia la gloria pasa por la cruz. No podemos alcanzar la luz sin antes abrazar el sacrificio. Jesús quiso preparar a sus discípulos para este desafío, enseñándoles que su misión no era evitar el sufrimiento, sino redimirlo y darle un sentido más profundo. De la misma manera, debemos comprender que las dificultades que enfrentamos no son un obstáculo para la vida cristiana, sino una parte esencial de nuestro crecimiento en la fe. En la vida espiritual hay momentos de luz y momentos de oscuridad. La transfiguración representa esos instantes de claridad, en los que sentimos la presencia de Dios de una manera más intensa. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con esas experiencias. Después de cada encuentro con Dios, debemos regresar al mundo y vivir nuestra fe en medio de la realidad cotidiana. Es fácil ser cristiano en los momentos de consuelo espiritual, pero el verdadero desafío es permanecer fiel en los tiempos de prueba. Jesús no se quedó en la montaña. Descendió para continuar su misión. Nosotros también debemos aprender a equilibrar nuestra vida de oración con nuestra misión en el mundo. Este pasaje también nos muestra que Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Los discípulos no estaban preparados para ver a Jesús en su gloria, y la experiencia los dejó asombrados y sin palabras. Muchas veces, Dios actúa en nuestra vida de formas que no entendemos de inmediato. Quizás estamos esperando una señal clara o una respuesta específica, pero Dios se revela en los pequeños detalles.
En los encuentros cotidianos. En las pruebas y en los momentos de gracia. La fe consiste en abrir los ojos y el corazón para reconocer su presencia en todo lo que nos rodea. Otro aspecto importante de la transfiguración es que nos recuerda nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Al ver a Jesús resplandeciente, los discípulos pudieron vislumbrar la transformación que también nosotros estamos llamados a experimentar. San Pablo nos dice que seremos transformados de gloria en gloria, 2 Corintios 3,18. Esto significa que nuestra vida cristiana es un proceso de cambio constante, en el que Dios nos moldea y nos purifica hasta que reflejamos plenamente su imagen. No podemos conformarnos con una fe estancada. Debemos crecer, avanzar y dejarnos transformar por su gracia. El monte de la transfiguración es un símbolo del encuentro con Dios. Pero también es un recordatorio de que no podemos quedarnos en la cima para siempre. Pedro quería construir tiendas y permanecer en ese lugar. Pero Jesús sabía que la verdadera misión estaba abajo, en el valle, entre la gente que necesitaba sanación y salvación. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no puede limitarse a experiencias personales de oración y consuelo espiritual. Debemos llevar lo que hemos recibido a los demás. Compartir la luz de Cristo con el mundo. Y ser testigos de su amor en nuestra vida diaria. La voz del Padre que proclama: Este es mi Hijo, escúchenlo. Nos recuerda la importancia de la obediencia. Escuchar a Jesús no significa solo oír sus palabras, sino ponerlas en práctica. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, debemos preguntarnos si realmente estamos escuchando a Cristo. Sus enseñanzas no siempre son fáciles de aceptar, pero son el único camino hacia la verdadera felicidad y plenitud. Seguir a Jesús requiere valentía, porque implica ir contra la corriente, renunciar a muchas comodidades y estar dispuestos a cargar nuestra propia cruz. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración nos recuerda la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Pero ambos desaparecen cuando la nube los cubre, dejando solo a Jesús en el centro de la escena. Esto nos enseña que, aunque la ley y los profetas fueron fundamentales en la historia de la salvación, ahora todo encuentra su plenitud en Cristo. Él es la palabra definitiva de Dios. Y en Él se cumplen todas las promesas. No necesitamos otras respuestas fuera de Él. Porque en Jesús nos encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra salvación. La reacción de los discípulos ante la transfiguración es similar a la que muchos de nosotros experimentamos ante la grandeza de Dios. Asombro, temor y, a veces, incomprensión. Cuando Dios nos muestra su poder y su amor de manera inesperada, podemos sentirnos abrumados, sin saber cómo responder. Sin embargo, la clave es confiar y dejarnos guiar por Él. Los discípulos no entendieron plenamente lo que vieron en ese momento. Pero más tarde, después de la resurrección de Jesús, recordaron esta experiencia y comprendieron su significado. Así sucede también en nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios nos da experiencias que solo comprendemos con el tiempo. El silencio de los discípulos al descender del monte es un detalle significativo. No hablaron de lo que habían visto, porque aún no comprendían su verdadero sentido.
Esto nos enseña que hay momentos en la vida en los que es mejor guardar silencio, reflexionar y esperar a que Dios nos revele el significado de sus obras. No siempre tenemos que tener todas las respuestas de inmediato. La fe también implica paciencia y confianza en que Dios nos mostrará su voluntad en el momento adecuado. Otro mensaje importante de este pasaje es que la transfiguración no fue solo para los discípulos que estaban allí presentes, sino para todos nosotros. A través de este evento, Dios nos recuerda que nuestra vida no se reduce a lo terrenal, sino que estamos llamados a una realidad más grande. La luz que brilló en el rostro de Jesús es un anticipo de la gloria que Dios quiere compartir con nosotros. Pero para llegar a esa gloria, debemos estar dispuestos a recorrer el camino del amor, del sacrificio y de la entrega total a Dios y a los demás. La transfiguración también es un llamado a la conversión. Al ver la luz de Cristo, nos damos cuenta de nuestras propias sombras, de las áreas en nuestra vida que aún necesitan ser purificadas. No podemos acercarnos a Dios y seguir siendo los mismos. Su amor nos transforma, nos renueva y nos impulsa a cambiar. Esto implica dejar atrás el pecado, los apegos y todo lo que nos separa de Él. No basta con admirar la gloria de Dios. Debemos responder con una vida renovada, guiada por el Evangelio. En nuestro día a día, hay muchos momentos en los que experimentamos pequeñas transfiguraciones. Puede ser en la oración, en un encuentro con una persona que nos transmite la paz de Dios, en un acto de caridad que nos llena el corazón de gozo, o en una experiencia en la que sentimos la presencia de Dios de manera especial. Estos momentos nos recuerdan que Dios está con nosotros y nos dan fuerzas para seguir adelante. No siempre tendremos experiencias extraordinarias, pero podemos encontrar la presencia de Dios en lo simple y cotidiano si tenemos un corazón abierto. La luz de Cristo no solo nos ilumina, sino que también nos envía en misión. Así como los discípulos no pudieron quedarse en el monte, nosotros tampoco podemos quedarnos solo con nuestras experiencias espirituales. Debemos llevar la luz de Cristo al mundo, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras comunidades. La fe no es solo algo personal. Es un llamado a transformar la sociedad con el amor y la justicia de Dios. Que la transfiguración de Jesús nos inspire a buscar siempre su rostro y a dejarnos transformar por su gracia. Que no temamos los desafíos del camino, porque sabemos que la gloria de Dios nos espera al final. Y que, como los discípulos, podamos escuchar la voz del Padre y seguir a Jesús con fidelidad y amor. La transfiguración de Jesús no es solo un evento del pasado, sino una realidad que sigue teniendo impacto en nuestra vida hoy. Cada vez que nos encontramos con Cristo en la oración, en los sacramentos o en la caridad, experimentamos una pequeña transfiguración en nuestro interior. Sin embargo, para que esa transformación sea duradera, debemos estar dispuestos a dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. No basta con recibir momentos de luz. Es necesario que esa luz ilumine cada aspecto de nuestra existencia. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir una fe superficial, limitada solo a experiencias pasajeras, sin un verdadero compromiso de cambio. Dios quiere que su presencia en nuestra vida no sea solo un destello momentáneo,
sino una llama permanente que nos guía en todo lo que hacemos. El camino de la fe no siempre es fácil. Muchas veces, como los discípulos, queremos quedarnos en la cima del monte, en los momentos de consuelo y paz, evitando los desafíos de la vida diaria. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera misión está en el valle, en el encuentro con los demás, en el servicio a los más necesitados, en la entrega constante. No podemos vivir una fe encerrada en experiencias personales, sin que eso nos lleve a actuar en el mundo. La luz que recibimos de Dios debe ser compartida con los demás. No podemos ser como lámparas ocultas bajo un mueble. Estamos llamados a ser luz para el mundo, testigos del amor y la misericordia de Dios en cada ambiente en el que nos encontramos. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, es natural que sintamos asombro, temor o incluso confusión. Los discípulos no comprendieron de inmediato lo que estaban viendo en la transfiguración. Muchas veces, en nuestra propia vida, tampoco entendemos los caminos por los que Dios nos conduce. Nos gustaría tener respuestas inmediatas, claridad total sobre su voluntad. Pero la fe implica confiar incluso cuando no vemos el cuadro completo. La transfiguración nos enseña que hay momentos en los que simplemente debemos contemplar, dejarnos sorprender por Dios y confiar en que, con el tiempo, Él nos revelará lo que necesitamos saber. Nuestra tarea no es comprenderlo todo de inmediato, sino permanecer en la presencia de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Este pasaje del Evangelio también nos recuerda que nuestra vida cristiana no está orientada hacia lo terrestre, sino hacia la eternidad. La luz que brilló en el rostro de Jesús es un adelanto de la gloria que nos espera si permanecemos fieles. Sin embargo, para llegar a esa gloria, debemos seguir a Cristo en todo, incluso en su camino hacia la cruz. No podemos esperar la resurrección sin antes pasar por el sacrificio. La fe auténtica no consiste solo en recibir bendiciones, sino también en aceptar los desafíos y sufrimientos que forman parte del plan de Dios. La transfiguración nos da esperanza, pero también nos llama a la fidelidad y la perseverancia en medio de las pruebas. Finalmente, la voz del Padre que proclama: Este es mi Hijo, escúchenlo. Es una invitación a centrar nuestra vida en Cristo. En un mundo lleno de distracciones, donde muchas voces intentan captar nuestra atención, es fundamental que sepamos distinguir la voz de Dios y darle el primer lugar en nuestra vida. Escuchar a Jesús no es solo leer el Evangelio, sino vivirlo plenamente. Dejar que sus palabras transformen nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás. Si realmente queremos experimentar la luz de la transfiguración, debemos hacer de Jesús el centro de nuestra vida, seguirlo con fidelidad y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.